Imagina que estás sentado frente a tu pantalla, a las 2 de la madrugada, cuando te topas con un video que te deja paralizado. No es una película de terror. No es ficción. Es una grabación de cámara de seguridad, con fecha y hora real, filmada en un hotel real, el 1 de febrero de 2013. En el video ves a una joven de 21 años dentro de un ascensor. Entra. Presiona varios botones. Las puertas no se cierran. Se asoma hacia el pasillo. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Retrocede hacia el fondo del ascensor. Se pega a la pared. Sus movimientos son extraños, erráticos, como si estuviera hablando con alguien que las cámaras no pueden captar. Luego sale, gesticula en el pasillo con sus manos, como si tuviera una conversación intensa con el aire. Y desaparece del cuadro. Esa es la última vez que alguien la vio con vida. 19 días después, los huéspedes del hotel empezaron a quejarse. El agua de las duchas tenía un sabor extraño. Un color oscuro. Un olor que no podían describir bien. Cuando un empleado subió a revisar los tanques de agua del techo, encontró a Elisa Lam. Su nombre era Elisa Lam. Tenía 21 años. Era canadiense. Estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Y hasta el día de hoy, nadie puede explicar con certeza absoluta qué pasó en ese hotel. Bienvenido a Crónicas en Tinta Negra. Hoy te llevo al caso que literalmente paralizó Internet, el misterio del Hotel Cecil. Para entender este caso, primero tenés que conocer a Elisa. No al personaje viral del video. A la persona real. Elisa Lam nació en 1991 en Vancouver, Canadá, hija de inmigrantes de Hong Kong. Era estudiante universitaria, inteligente, curiosa, apasionada por la literatura y los viajes. Tenía un blog en Tumblr donde escribía sobre sus experiencias cotidianas, sus pensamientos, sus sueños. Era un escritor en ciernes. Alguien que procesaba el mundo a través de las palabras. Pero Elisa también cargaba con una batalla silenciosa. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1 y depresión mayor. Tomaba 4 medicamentos distintos: Wellbutrin, lamotrigina, quetiapina y venlafaxina. Una combinación que los médicos usan para estabilizar los ciclos extremos de euforia y depresión que caracterizan al trastorno bipolar. A principios de enero de 2013, Elisa emprendió un viaje que había planeado con mucha ilusión: recorrer la costa oeste de Estados Unidos sola. Primero San Diego, luego Los Ángeles, y finalmente San Francisco. Era su manera de desafiarse a sí misma, de demostrar que podía hacerlo, de vivir plenamente a pesar de su enfermedad. El 26 de enero de 2013, Elisa Lam se registró en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Pagó una tarifa económica para mochileros. Le asignaron una habitación compartida en los pisos bajos. Era la primera vez que se hospedaba allí. Muy probablemente no sabía nada de la historia del hotel. Y esa historia era, para decirlo de alguna manera, completamente retorcida. Imagina un edificio de 15 pisos en pleno centro de Los Ángeles, a metros de Skid Row, la zona con mayor concentración de personas en situación de calle de todo Estados Unidos. Un hotel inaugurado en 1924, construido para ser lujoso, que con los años fue decayendo hasta convertirse en un albergue de bajo costo para mochileros, trabajadores y personas marginadas. El Hotel Cecil tiene un historial que haría estremecer a cualquiera. El primer suicidio documentado ocurrió en 1931, apenas 7 años después de su apertura. Un huésped llamado W.K. Norton murió en su habitación tras ingerir veneno en cápsulas. Al año siguiente, otro huésped se disparó en la cabeza. En 1934, un sargento del ejército se cortó el cuello con una navaja. Los cuerpos se acumularon. La lista de muertes, suicidios y tragedias en el Cecil llenaría varias páginas. Pero la conexión más perturbadora del hotel con el crimen real llegó en la década del 80. Richard Ramírez, el asesino serial conocido como el acechador nocturno que aterrorizó a California entre 1984 y 1985, usó el Hotel Cecil como su base de operaciones durante su ola de crímenes. Llegaba al hotel bañado en sangre después de sus ataques. Y nadie decía nada.
Años después, un periodista austriaco llamado Jack Unterweger, que había sido condenado por asesinato en Europa y luego liberado por buena conducta, llegó a Los Ángeles en 1991 hospedándose también en el Cecil. Durante su estadía, asesinó a 3 mujeres en la ciudad. Fue extraditado, juzgado y condenado nuevamente. Este era el hotel al que Elisa Lam había llegado con su mochila y su cámara de fotos, ilusionada por su aventura californiana. Elisa llegó al Cecil el 26 de enero. Durante los primeros días, todo parecía normal. Publicaba fotos en su Tumblr, escribía sobre los lugares que visitaba, mandaba mensajes a su familia en Vancouver. Sin embargo, poco después de llegar tuvo un conflicto con sus compañeras de habitación. Los detalles exactos nunca quedaron completamente claros, pero el hotel tomó la decisión de trasladarla a una habitación individual. Desde ese momento, Elisa estuvo sola. Sus últimas publicaciones en redes sociales eran optimistas, casi eufóricas. Hablaba de Los Ángeles con entusiasmo, de los museos que había visitado, de la gente que había conocido. Pero las personas cercanas a ella que leyeron esos posts después de su muerte notaron algo: ese nivel de euforia podía ser una señal de alerta para alguien con trastorno bipolar tipo 1. Un episodio maníaco incipiente. El 1 de febrero de 2013, Elisa Lam no regresó a su habitación. Al día siguiente, cuando no hubo ningún contacto, el hotel llamó a sus padres en Vancouver. Sus padres llamaron a la policía. La policía llegó al hotel. Revisaron su habitación, pero el personal de limpieza ya había pasado por allí siguiendo el protocolo habitual del hotel y había guardado sus pertenencias. Entre ellas encontraron sus medicamentos, su billetera, su laptop. Nada que sugiriera que había planeado irse. Elisa Lam había desaparecido dentro del hotel. Y nadie había visto nada. Con la investigación estancada, 2 semanas después de la desaparición, la policía de Los Ángeles tomó una decisión: publicar en su página web oficial el video de la cámara de seguridad del ascensor. El objetivo era que alguien del público pudiera aportar información. Lo que nadie imaginó era lo que vendría después. El video fue subido a YouTube por un usuario anónimo. En cuestión de horas, tenía cientos de miles de reproducciones. En días, millones. El mundo entero miraba los mismos 4 minutos y 16 segundos, en bucle, intentando descifrar qué estaba pasando. Imagina que sos vos quien lo ve por primera vez. Ves a Elisa entrar al ascensor y presionar un botón. Las puertas no se cierran. Ella se asoma, mira el pasillo en ambas direcciones. Retrocede. Se pega a la pared del fondo. Sus ojos recorren el espacio con una expresión que es difícil de clasificar: ¿miedo? ¿Confusión? ¿Algo más? Luego presiona desesperadamente varios botones. Ninguno funciona. Ceo del ascensor. Y ahí viene el momento que congela la sangre. En el pasillo, empieza a mover las manos frente a ella, gesticulando como si estuviera teniendo una conversación animada con alguien, pero las cámaras no muestran a nadie más. El pasillo está completamente vacío. Sus manos se mueven. Su boca parece articular palabras. Mira hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Y luego se aleja caminando. Las puertas del ascensor, que habían permanecido abiertas todo ese tiempo sin razón aparente, finalmente se cierran. El video desató una tormenta de teorías en internet que no ha parado hasta el día de hoy. Algunos decían que estaba siendo perseguida por alguien que se mantenía fuera del cuadro. Otros hablaban de actividad paranormal, de posesión, de rituales. Algunos mencionaron el llamado juego del ascensor, una leyenda urbana de origen coreano que supuestamente abre portales a otras dimensiones. Hubo quien notó similitudes con la película de terror japonesa Dark Water, de 2002, donde una niña muere ahogada en un tanque de agua de un edificio. Lo que los investigadores confirmaron después es que el video estaba levemente ralentizado en su velocidad de reproducción, y que había un corte de casi 1 minuto en el momento en que Elisa sale del ascensor. Un detalle que alimentó aún más las teorías conspirativas. Durante casi 3 semanas, la policía buscó a Elisa por todo el hotel y sus alrededores. Usaron perros rastreadores. Revisaron cada habitación, cada pasillo, cada espacio de servicio. Nada.
El misterio parecía no tener solución. Elisa había entrado al hotel y se había esfumado. Hasta el 19 de febrero de 2013. Ese día, los huéspedes llevaban varios días quejándose. El agua que salía de las duchas tenía un color extraño, oscuro. Un sabor que no podían describir. Un olor particular. El hotel explicaba que era por problemas en las cañerías, pero las quejas seguían llegando. Finalmente, un empleado llamado Santiago López subió al techo a revisar los 4 tanques de agua que abastecían a todo el edificio. Tanques grandes, de metal, cerrados con tapas. Subió al primero. Al segundo. Al tercero. Y al abrir la tapa del cuarto, encontró algo que, según dijo él mismo años después en el documental de Netflix, lo atormentaría para siempre. El cuerpo de Elisa Lam flotaba dentro del tanque. Estaba desnuda. Sus ropas y algunas de sus pertenencias estaban en el fondo del depósito. Llevaba allí, según los forenses, varias semanas. Los bomberos tuvieron que drenar el tanque completo y hacer una abertura en su parte inferior para poder extraer el cuerpo, porque la escotilla de acceso era demasiado pequeña. Durante esas semanas, el agua de ese tanque había abastecido a todos los huéspedes del hotel. Un detalle que generó horror y repulsión masiva y derivó en varias demandas judiciales contra el establecimiento. La autopsia tardó 4 meses en publicarse. Un retraso inusual que generó sospechas adicionales. Cuando finalmente salió el informe, la conclusión oficial fue ahogamiento accidental. Sin signos de violencia física. Sin evidencia de abuso sexual. Sin drogas ilícitas detectadas en el sistema. Pero había detalles que la autopsia no podía responder del todo. Los niveles de sus medicamentos para el trastorno bipolar eran notablemente bajos, lo que sugería que Elisa había dejado de tomarlos días antes de su muerte. Para alguien con bipolar tipo 1, eso puede desencadenar un episodio psicótico, alucinaciones, delirios de persecución, pérdida del contacto con la realidad. Además, el propio forense reconoció en el documental de Netflix que el estado de descomposición del cuerpo hacía que no todos los resultados toxicológicos fueran completamente confiables. No podían descartar del todo el consumo de sustancias que podrían haberse degradado durante el tiempo en el agua. La pregunta que nadie podía responder con certeza era, ¿cómo llegó Elisa al techo? El acceso a la azotea tenía una puerta con alarma que sonaba en recepción cada vez que se abría. Y esa alarma nunca sonó esa noche. La investigación concluyó que Elisa muy probablemente subió por la escalera de incendios, que no activaba ninguna alarma. Otra pregunta, ¿cómo entró al tanque? Las tapas de los tanques eran pesadas y difíciles de abrir para una persona sola. No imposible, pero difícil. Y una vez dentro, el tanque era lo suficientemente profundo como para que fuera imposible salir sin ayuda. La teoría más aceptada por los investigadores es la siguiente: Elisa, en un estado psicótico provocado por la falta de medicación, subió sola al techo por la escalera de emergencias. En su estado mental alterado, pudo haber percibido una amenaza imaginaria y buscado esconderse. Abrió la tapa del tanque, entró y quedó atrapada. Intentó mantenerse a flote el mayor tiempo posible, se quitó la ropa para moverse con más facilidad en el agua. Pero sin salida posible, finalmente se ahogó. Es la explicación más lógica. Pero hay algo en este caso que hace que la mente humana no quede del todo satisfecha con ella. Y eso es lo que lo convirtió en uno de los misterios más virales de la historia de Internet. El caso de Elisa Lam fue uno de los primeros grandes misterios que Internet investigó colectivamente en tiempo real. Miles de personas en foros como Reddit, 4chan y YouTube se convirtieron en detectives amateur, analizando cada fotograma del video, buscando conexiones, construyendo teorías. Algunas de esas teorías llegaron al punto del delirio. Hubo quien vinculó la muerte de Elisa con una marca de kit de tuberculosis llamado Lam Elisa, que se había utilizado en un brote en el área de Skid Row en esos mismos meses, y construyó a partir de eso
una teoría de conspiración gubernamental que no tenía ningún sustento real. Otros investigadores independientes llegaron a acosar en redes sociales a un músico de metal que se hospedaba en el hotel en esa época, acusándolo falsamente de ser el asesino de Elisa. El acoso fue tan brutal que el joven tuvo que hacer públicas las pruebas de que había abandonado el hotel antes de la desaparición. Un ejemplo doloroso del daño real que puede hacer la justicia por mano propia en Internet. El caso inspiró la 5ª temporada de American Horror Story, Hotel, estrenada en 2015. El creador Ryan Murphy confirmó públicamente que el Hotel Cecil y el caso de Elisa Lam fueron fuente de inspiración. En 2021, Netflix estrenó el documental Escena del Crimen, la desaparición en el Hotel Cecil, dirigido por Joe Berlinger, que reavivó el interés global por el caso. El Hotel Cecil, mientras tanto, fue rebautizado como Stay on Main en 2011, antes de la muerte de Elisa, pero ese nombre no le duró mucho en el imaginario colectivo. Para el mundo, seguía siendo el Cecil. En 2021, fue adquirido por el Consejo Municipal de Los Ángeles por $45 millones para convertirlo en viviendas para personas sin hogar. Los padres de Elisa presentaron una demanda contra el hotel. Fue desestimada en 2015. Nunca recibieron respuestas definitivas, solo la conclusión oficial, accidente, y una pregunta que flota en el aire como el vapor sobre un tanque de agua. ¿Alcanza eso? El caso de Elisa Lam nos genera algo que pocos casos logran: una incomodidad que no tiene nombre. No es exactamente miedo, no es exactamente tristeza, es algo más parecido a la sensación de mirar un rompecabezas al que le falta una pieza y saber que esa pieza probablemente no vas a encontrarla nunca. La explicación oficial puede ser correcta: un episodio psicótico, una escalera de incendios, un tanque abierto, una muerte accidental. Todo encaja casi, pero ese casi es el que no deja dormir. ¿Qué estaba viendo Elisa en ese ascensor? ¿Con quién hablaba? ¿Qué la llevó al techo esa noche? Las respuestas quedaron con ella en el fondo de ese tanque. Elisa Lam tenía 21 años. Era escritora, viajera, soñadora. Merecía llegar a San Francisco. Merecía terminar ese viaje. Eso es todo por este episodio de Crónicas en Tinta Negra. Si este caso te impactó, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Cada semana, una nueva historia real narrada con la seriedad y el respeto que estas tragedias merecen. Nos vemos en el próximo capítulo.